Cuando mi hijo me dijo que no sería bienvenido en su casa por Navidad, sonreí, me subí al coche y hice una sola llamada. Para Año Nuevo ya tenía canceladas sus cuotas de la hipoteca. Y aquello no era más que el inicio de mi plan. La justicia debía restablecerse y la soberbia pagarse caro. No te imaginas lo que hice después. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Este año podría preparar mi famoso pavo, le dije, acomodándome en el mullido sofá de cuero de Miguel. El que hago con relleno de salvia, ese que tanto le encantaba a tu madre. ¿Recuerdas cómo siempre decía que era mejor que el de su propia abuela? Las palabras flotaron en el aire cálido de la sala, mezclándose con el aroma de las velas de vainilla que tanto gusta encender a Isabel. Miguel se removió a mi lado su anillo de casado, brillando con las luces del árbol de Navidad de casi 4 metros que dominaba la estancia. Su postura cambió de repente, como si se estuviera preparando para recibir un golpe. «Papá, lamentablemente, este año no serás bienvenido aquí en Navidad». Sus palabras me atravesaron como un puñal. Parpadeé convencido de que había escuchado mal. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué no voy a ser bienvenido?» Miguel no pudo sostenerme la mirada. Tenía los ojos fijos en la mesa de mármol que le había ayudado a elegir la primavera pasada, cuando Isabel decidió que sus muebles viejos ya no eran lo bastante elegantes. Vendrán los padres de Isabel y prefieren que no estés. Sentí las manos helarse. Prefieren. Es más fácil así, papá. Tú ya sabes cómo es su familia con las tradiciones. Tienen su propia manera de hacer las cosas. Su voz se fue apagando con cada palabra, como si se encogiera en sí mismo. Yo miré a mi alrededor las cortinas de seda que había apagado cuando Isabel se quejaba de la falta de intimidad, el suelo de madera que salió de mi segunda hipoteca, las molduras que habían reventado mi tarjeta de crédito. Cada rincón de aquella casa llevaba mi huella, mi sacrificio, mi amor por mi hijo. Su propia manera, repetí lentamente. ¿Y cuál es esa, Miguel? Él se estremeció. Papá, no lo hagas más difícil de lo que ya es. Desde el arco de la cocina se veía la flamante batidora profesional que Isabel había insistido en comprar para su fase repostera navideña, que duró apenas 3 semanas. 2.000 euros de mi bolsillo, ahí parada usada 2 veces como mucho desde octubre. ¿Y yo dónde paso la Navidad, entonces? Pregunté en voz más baja de lo que pretendía. El rostro de mi hijo se desmoronó. Quizá podrías ir a ver a la tía Rosa o, no sé, celebrarlo el fin de semana siguiente. El fin de semana siguiente. Como si la Navidad fuera una cita cualquiera que se pudiera reprogramar por comodidad. Me puse en pie las rodillas, quejándose tras 8 años de cargar solo con esta carga. Ya entiendo. Papá espera. Pero yo ya me dirigía a la puerta. Pasé junto a las fotos familiares en las que mi cara se hacía cada vez más pequeña y lejana en cada nuevo marco. Crucé frente al armario atestado con los 1000 abrigos de Isabel. Puse la mano en el pomo frío y sólido bajo mi palma. «Hijo», dije sin girarme, «diles a los padres de Isabel una cosa de mi parte, feliz Navidad». El aire helado de diciembre me golpeó el rostro como una bofetada al salir hacia mi camioneta. Detrás de mí escuché a Miguel pronunciar mi nombre una sola vez, seguido del suave clic de la puerta cerrándose. Final. Absoluto. Me senté en el asiento del conductor sin arrancar, observando las luces navideñas parpadear en las ventanas de casas en las que jamás sería bienvenido. Mi móvil vibró, seguramente era Miguel intentando arreglarlo con promesas vacías y un poco de culpa. No contesté.
En su lugar giré la llave y me adentré en la oscuridad, dejando atrás el cálido resplandor de la casa que había financiado, pero que jamás sería mía. El calefactor del coche zumbaba contra el frío de diciembre, mientras conducía de vuelta por aquellas calles que conocía de memoria, rumbo a un hogar donde al menos nadie me cerraría la puerta. Las colinas del barrio se extendían a mi alrededor, y en cada esquina parecía esconderse un recuerdo del hombre que solía ser aquel que creía que la familia lo era todo, que habría dado su último euro solo por ver sonreír a su hijo. Ese hombre era un ingenuo. Me detuve en el semáforo de la 29 con la Gran Vía, observando cómo un joven padre cargaba los regalos de Navidad en su todoterreno. Sus hijos pegaban la cara contra los cristales, empañándolos con la respiración de la emoción. Hubo un tiempo en que ese padre era yo y ese niño era mi Michael, antes de que apareciera Isabela. Antes de que yo me convirtiera en poco más que un cajero automático con sentimientos incómodos. Las cifras empezaron a pasar por mi cabeza como si fueran los rodillos de una tragaperras rota 2.800 euros cada mes durante 5 años. La calculadora se me había rendido hacía meses, cuando sumé todo por primera vez 140.000 euros. Más de lo que María y yo habíamos ahorrado en toda una vida de trabajo para nuestra jubilación. Desaparecido. Esfumado. Pisé el acelerador con más fuerza de la necesaria cuando el semáforo se puso en verde. El motor del camión rugió con un sonido que encajaba perfectamente con mi humor. La calle Quintana. Allí refinancié nuestra casa, la de María, y la mía, para cubrirles la entrada del chalet. Recuerdo la mirada del empleado del banco cargada de lástima. «Señor Flores, ¿está seguro de esto? Está arriesgando demasiado por una inversión que ni siquiera es suya». Una inversión de otro, dijo. No era el futuro de mi hijo. No era la seguridad de mi familia. No, para ellos era la inversión de otro. La calle Lincoln. El banco donde pedí una segunda hipoteca cuando Michael perdió su empleo hace 2 años. Es solo temporal, papá. Solo hasta que vuelva a ponerme en pie. Isabela estaba detrás de él con un bolso de 700 euros colgado del hombro, asintiendo con esa cara de falsa comprensión, mientras calculaba mentalmente cuánto valía mi desesperación. Y la respuesta fue nada. Aparqué en mi entrada esa con el suelo de cemento agrietado que no podía permitirme reparar porque cada euro sobrante desaparecía en la fantasía suburbana de ellos. La luz del porche parpadeaba otro arreglo pendiente. Dentro la casa me recibió hueca, sin la risa de María, sin el calor de las reuniones familiares que ya nunca volverían. El teléfono sonó mientras forcejeaba con las llaves. El timbre agudo rebotaba contra las paredes vacías. En la pantalla, el nombre de Isabela. Seguro que quería darme alguna excusa de por qué no era digno de la compañía de sus padres tan distinguidos. Perfecto. Llevaba 5 años esperando esta conversación. Contesté al cuarto tono lo justo para que dudara de si iba a cogerlo. Denise, su voz resumaba esa dulzura falsa que siempre usaba cuando me pedía que pagara el agua, el gas o el impuesto de la casa. He oído lo del pequeño malentendido con Michael. Malentendido, me apoyé en la encimera sin quitarme ni el abrigo. No creo que haya ningún malentendido, Isabela. Has dejado vuestra postura más que clara. Mira, sé que parece duro, pero tienes que comprender la perspectiva de mis padres. Son personas muy tradicionales. Esperan un ambiente concreto en Navidad. Un ambiente concreto, repetí con calma. ¿Y qué clase de ambiente es ese? Se hizo un silencio breve. Escuché bolsas de compras al otro lado de la línea. Seguro que gastando dinero que debería haber ido a la hipoteca. Dinero que al final
siempre salía de mi bolsillo, pues no están acostumbrados a tu tipo de cocina, toda esa comida tan especiada y esa música tan ruidosa. Y francamente, Denis son gente culta. Esperan conversaciones sobre actualidad, literatura, arte, ya sabes. Las palabras golpearon más fuerte que un puñetazo. 8 años aguantando insultos velados, mordiendo la lengua por el bien de Michael, fingiendo no darme cuenta de cómo me miraba, como si yo fuera poco más que un criado. Mi tipo de cocina, mi voz sonó firme contenida. ¿Te refieres a la comida que llevaste a tu boca durante 3 años todos los domingos, cuando no teníais ni para comprar pollo? A los tamales que decías que te recordaban a tu abuela. Eso era distinto, respondió con tono seco. Entonces lo agradecíamos, pero ahora con mis padres... Claro, la interrumpí. Ahora con tus padres no quieres que un campesino mexicano os avergüence en vuestra mesa elegante. El tono meloso desapareció de golpe. No seas dramático, Denis. Esto no va de raza. Es cuestión de clase. Mi padre se graduó summa cum laude en la Universidad Complutense. Mi madre habla 4 idiomas. Veranean en Marbella. ¿Y tú qué podrías aportar a una conversación durante la cena? Historias sobre colocar azulejos. Sentí cómo la rabia me subía por el pecho, pero obligué a mi voz a mantenerse firme. Levanté un negocio desde cero cuando tu abuelo falleció. He dado empleo a más de 50 personas. He pagado más impuestos de los que tu padre ganó en su mejor año. El dinero no lo es todo, Denis. Lo que importa es la educación, la crianza, el linaje. Y francamente María entendía mejor cuál era su lugar, algo que a ti todavía te cuesta aceptar. El silencio cayó como un portazo. Había cruzado una línea que yo ni siquiera sabía que existía, hasta que ella la pisoteó con sus tacones de marca. ¿Qué has dicho de mi mujer? Escupí con la garganta hecha un nudo. Solo digo que ella sabía cómo pasar desapercibida, que entendía que había espacios donde no era bienvenida. No armaba problemas. Apreté el móvil con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. María tenía más clase en un dedo meñique que toda tu familia en varias generaciones. Por favor, rió con desprecio. Era una limpiadora que tuvo suerte, y al menos supo mantenerse callada. Isabela, mi voz bajó hasta convertirse en algo que yo mismo apenas reconocí. Escúchame bien, esta conversación se ha terminado. Se acabó fingir que somos familia. No puedes. He dicho que se acabó, repetí y colgué. Dejé el teléfono sobre la encimera con una calma extraña, sorprendido de que las manos no me temblaran. El aire de la cocina se sentía distinto, más ligero, como si me hubiera quitado un peso de encima. Caminé hasta mi escritorio, abrí el cajón y saqué la carpeta de cartón que llevaba meses evitando. Extractos bancarios, hipotecas, 5 años de transferencias automáticas que me habían dejado seco mientras ellos vivían como reyes. Era la hora de detener la hemorragia. Parte 4. La primera decisión, cancelar la hipoteca. Extendí los documentos sobre la mesa como pruebas en una escena del crimen. 5 años de extractos todos iguales, 2.800 euros el día, 15 de cada mes desapareciendo de mi cuenta rumbo a la suya. Un rastro en papel de mi propia estupidez. Saqué la calculadora y empecé a sumar. Primer año 33.600, segundo otros 33.600. Al tercero dejé de comprarme ropa. Al cuarto empecé a llenar la nevera en supermercados de saldo. En este 5.º año sobrevivía a base de bocadillos de crema de cacahuete para poder llegar a fin de mes. 143.400 euros. Y eso sin contar la entrada de la casa.
ni las veces que pagué sus facturas de luz o agua cuando a Isabella le dio por comprarse otro bolso de 700 euros, ni el tejado nuevo, ni el jardín, ni los muebles imprescindibles para su estilo de vida. Me quedé mirando las cifras hasta que se desdibujaron. El dinero del seguro de vida de María, nuestros ahorros de jubilación, el fondo universitario que habíamos creado para unos nietos que probablemente nunca conocería. Todo enterrado en una casa en la que ya no era bienvenido ni en Navidad. Cogí el teléfono, busqué el contacto del banco y marqué. Una voz automática me ofreció opciones en inglés o en español. ¡Qué detalle! ¡Qué considerados con gente como yo! Atención al cliente, le atiende Jennifer. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito cancelar una transferencia automática, dije con una seguridad que no sentía desde hacía años. Por supuesto, señor. Solo necesito su número de cuenta y algunos datos de verificación. Se los dicté de memoria escuchando el tecleo al otro lado. Profesional, eficiente, sin un ápice de juicio, por el hecho de que un hombre de 62 años estuviera cancelando lo que seguramente era la hipoteca de su hijo. Veo aquí la transferencia de la que habla, señor Flores. Son 2.800 euros mensuales a Bankia-Cuenta, terminada en 74123. ¿Desde hace cuánto tiempo lleva haciéndola? 5 años. La frase me supo amarga. ¿Desea cancelarla con efecto inmediato? Miré mi cocina, los electrodomésticos viejos que nunca pude renovar, las paredes que pedían pintura, las ventanas que dejaban pasar el frío, porque el dinero para arreglarlas se había ido al castillo de otros. Con efecto inmediato confirmé. Hecho. La transferencia había quedado cancelada. ¿Hay algo más en lo que pueda ayudarle hoy?, preguntó la chica del banco. No respondí, sorprendiéndome de lo bien que sonaba esa palabra en mis labios. No, eso es todo. Colgué y me quedé sentado en el silencio repentino de mi casa. Afuera la oscuridad de diciembre caía sobre Spokane. En las ventanas de las casas cercanas titilaban luces de Navidad, familias reunidas sin condiciones, sin juicios, sin necesidad de ocultar quiénes eran. Por primera vez en 5 años, el presupuesto del mes siguiente iba a cuadrar. Por primera vez desde que María murió, podía permitirme arreglar la luz del porche, comprar comida decente, incluso soñar con unas vacaciones. Reuní los extractos del banco, las escrituras de la hipoteca, todo rastro de mi generosidad. Caminé hasta la chimenea, encendí un fósforo y vi cómo 5 años de martirio se convertían en ceniza. El calor de las llamas me acarició la cara, más cálido de lo que me había sentido en mucho tiempo. El móvil vibró con un mensaje, seguramente de Michael, pidiendo disculpas, o de Isabella reclamando dinero para algo imprescindible como cojines nuevos para el sofá. No lo miré. En lugar de eso, descorché la botella de buen whisky, la que llevaba años reservando para una ocasión especial que nunca llegaba. Esa noche era lo bastante especial. Levanté la copa hacia el salón vacío, hacia la foto de María, sobre la repisa, hacia el hombre que fui y el que estaba aprendiendo a ser. «Feliz Navidad para mí», susurré, y lo sentí de verdad. A la mañana siguiente, el frío de diciembre llegó acompañado de un sol limpio que entraba por las ventanas de mi cocina mientras me servía la segunda taza de café. Por primera vez en años, no estaba calculando cuánto dinero desaparecería de mi cuenta en 3 días. La libertad tenía un sabor más intenso que el café colombiano que por fin me había permitido comprar. El teléfono sonó exactamente a las 10:47. En la pantalla brillaba un nombre como una señal de advertencia: Isabella. Denise dijo con ese tono suyo cargado de impaciencia contenida: «Necesito que recojas a mis padres en el aeropuerto de Spokane».
Su vuelo desde Portland llega a las 2. Dejé la taza con cuidado sobre la mesa, mirando cómo el vapor se disipaba hacia el techo. Isabela, te has olvidado de la conversación que tuvimos ayer. Mira, lo que fuera que pasara ayer no importa. Ahora toca centrarnos en lo práctico. Mis padres necesitan transporte y tú eres el único que tiene tiempo durante el día. La desfachatez era descomunal. Menos de 24 horas después de decirme que no era digno de compartir la cena de Navidad con su familia, me pedía que hiciera de chófer personal. Y me lo pides porque dejé la pregunta en el aire. Porque eso es lo que hace la familia Denise. Se ayuda. Su voz se agudizó con fastidio. Además, seamos sinceros, no eres mi rival. Eres demasiado débil para eso. Así que coge tu camioneta y ve a buscarlos. Ahí estaba el insulto final envuelto en una orden. ¿Qué vuelo?, pregunté tranquilo. Alaska Air 447. Llegan a la recogida de equipajes cinta 3. Y Denise, esperan que alguien sepa manejar su equipaje como es debido. No nos hagas quedar mal. Pude escuchar sus uñas golpeando contra algo duro. Seguramente su encimera de granito, la misma que yo había pagado cuando decidió que el laminado no era lo bastante elegante para sus cenas. Por supuesto, respondí. Me ocuparé de todo. Bien, y ponte algo decente. Quizá la camisa azul que llevaste a la graduación de Michael. Ellos se fijan en esos detalles. La llamada se cortó. Ni un gracias. Me quedé mirando la pantalla apagada del móvil. 2 de la tarde, vuelo 447, cinta 3. Levanté la vista hacia el reloj de pared de mi cocina 10:52. Tiempo de sobra. Me serví otra taza de café, añadí una cucharadita extra de azúcar y abrí el crucigrama del periódico de ayer. 7 horizontal, gratificación aplazada, 12 letras. La respuesta ya me vendría. A las 2:15 de la tarde estaba cómodamente hundido en mi butaca favorita con una taza de té Earl Grey recién hecho y la edición dominical del Spokane Review. El crucigrama del día anterior descansaba terminado sobre la mesa. Gratificación aplazada, aplazamiento. El móvil vibró contra la superficie de madera. El nombre de Isabela otra vez. Lo dejé sonar. El sol de diciembre entraba oblicuo por mis ventanas, iluminando el mismo salón en el que había pasado tantas noches solitarias contando el precio de mi generosidad. Hoy el silencio se sentía distinto. Ganado. Intencional. 2:47 p.m. El teléfono vibró otra vez. Esta vez pude ver el avance del mensaje. «Papá, ¿dónde estás? Mis padres están...» Le di la vuelta al móvil y volví a la sección de deportes. Los Seahawks habían vuelto a perder. Algunas cosas nunca cambian. A las 3:30 mi teléfono ya había vibrado 6 veces. Yo había terminado el periódico, preparado otra cafetera y hasta empezado a organizar el cajón de trastos de la mesa de la cocina. Increíble lo que uno puede lograr cuando no anda corriendo detrás de gente que lo trata como botones personal. La séptima llamada entró a las 3:45. En la pantalla no aparecía el nombre de Isabela, sino un número conocido. Probablemente sus padres usando el teléfono de alguien en el aeropuerto. También dejé sonar esa. Afuera, un vecino colgaba luces de Navidad en su porche. Sus hijos corrían por el jardín con esa energía frenética que solo las tardes de diciembre saben dar. Familias normales haciendo cosas normales. Nadie varado en ninguna parte, esperando a alguien que jamás aparecería. 4:15 p.m. Mi teléfono empezó a sonar y no paró. Isabela, luego el número desconocido, luego Isabela otra vez. El zumbido se volvió constante como una avispa enfurecida atrapada contra el cristal. Caminé hacia la cocina y desconecté el fijo de la pared. Después apagué el móvil por completo. Silencio perfecto.
Me preparé un sándwich de queso fundido y calenté una lata de sopa de tomate, comida reconfortante que no me había permitido en meses, porque cada dólar del súper se había ido en sostener su estilo de vida. El queso se derritió dorado perfecto. La sopa humeaba en mi taza favorita. Afuera el sol invernal empezaba a ponerse, proyectando sombras largas sobre mi patio trasero. En algún lugar de la ciudad, 3 personas, probablemente, estaban discutiendo el precio del taxi en un garaje del aeropuerto, preguntándose con qué derecho su sirviente particular los había dejado tirados. El pensamiento hizo que la sopa me supiera todavía mejor. A las 5:00 p.m. ya había cenado cargado el lavavajillas y estaba decidiendo qué película ver. Hacía años que no tenía una noche entera solo para mí sin llamadas de emergencia, pidiendo dinero ni favores de último minuto. Estiré la mano hacia el mando cuando alguien empezó a golpear mi puerta principal. No tocar golpear, el tipo de martilleo agresivo que sacude el marco y anuncia pura furia. Dejé mi té y caminé despacio hacia el sonido, sabiendo exactamente a quién me iba a encontrar del otro lado. Los golpes se intensificaban a cada paso, cada uno más violento que el anterior. Por la mirilla vi 3 figuras apiñadas en mi pequeño porche, como lobos acechando a su presa. Abrí la puerta y me encontré con la cara roja de Cody Jenkins a centímetros de la mía. «¿Qué demonios te pasa?», gritó empujándome y entrando a mi salón sin invitación. «Nos dejaste esperando en ese maldito aeropuerto más de 3 horas». Catherine lo siguió con el peinado deshecho y los labios apretados en una línea de puro odio. «Esto es un comportamiento completamente inaceptable para alguien de tu edad, Denise. Absolutamente bárbaro». Isabella cerraba la fila con su abrigo de marca arrugado y el maquillaje corrido. «Nos humillaste. ¿Tienes idea de lo que hiciste? Mis padres tuvieron que pagar un taxi de $40 porque a ti se te ocurrió desaparecer de mi casa». Mi voz cortó su coro de rabia como una hoja atravesando seda. Se detuvieron en seco, sorprendidos por el acero en mi tono. «Disculpen». La cara de Cody pasó de roja a púrpura. «No tienes derecho a dar órdenes aquí, amigo. No después de lo que hiciste hoy. Esta es mi casa», dije en voz baja sin moverme de la puerta. «Y quiero que se vayan. Ahora». Catherine dio un paso adelante, su voz goteando con descendencia, la misma que había perfeccionado durante décadas, mirando por encima del hombro a gente como yo. «Denise, claramente no entiendes la magnitud de tu error. Mi esposo tiene conexiones en toda esta ciudad, conexiones de negocios sociales. No puedes tratar así a personas como nosotros y esperar que no haya consecuencias». «Fue una lección para ustedes», interrumpí clavando mi mirada en la suya con calma. «Una lección sobre su arrogancia excesiva y sobre cómo tratan a quienes consideran por debajo». La boca de Isabella se abrió de golpe. «¿Una lección? ¿Quién te crees para enseñar nada a nadie? No eres nadie. Eres un... Soy alguien que por fin dejó de ser su cajero automático y su chofer personal». Me hice a un lado y abrí la puerta de par en par. La lección terminó. «Pueden irse». Cody me señaló con un dedo sin atreverse a tocarme. «No tienes ni idea con quién te estás metiendo, viejo. Llevo en esta ciudad más tiempo del que tú llevas respirando su aire. Conozco gente importante, gente que puede hacerte la vida muy, muy difícil». «Es una amenaza, señor Jenkins. Es una promesa». Su voz descendió a un susurro cargado de veneno. «¿Crees que abandonar ancianos en un aeropuerto es algo que puedes hacer sin consecuencias? Vas a aprender lo equivocado que estás». Catherine asintió con una sonrisa tan afilada que podía cortar cristal. «Así es.
Las acciones tienen consecuencias, Denise, y las tuyas serán muy públicas. Isabel la tiró del brazo de su padre. Papá, vámonos. Este viejo patético no vale nuestro tiempo. Salieron de mi casa como un ejército derrotado, pero Cody se giró en el umbral. Te arrepentirás, dijo. Te lo garantizo. Cerré la puerta tras ellos y eché el cerrojo con un clic que sonó más satisfactorio que cualquier palabra. Por la ventana los vi subirse a su coche de alquiler, aún discutiendo entre ellos mientras se perdían en la oscuridad de diciembre. La casa se sentía más limpia sin ellos, como si su presencia hubiera dejado una mancha que al fin se levantaba. Pero sus palabras de despedida resonaban en el silencio. Consecuencias públicas, gente importante, conexiones. Regresé a la sala, recogí mi taza de té todavía tibia, y por primera vez en todo este desastre sentí algo parecido a la preocupación. Pero fue eclipsado por algo mucho más fuerte: anticipación. 3 días después disfrutaba mi café de la mañana y hojeaba el Spokane Review cuando vi mi propia cara en la página 3. El titular decía: Empresario de Spokane abandona a pareja de ancianos en el aeropuerto durante tormenta navideña. Mis manos quedaron inmóviles alrededor de la taza. Allí estaba yo en blanco y negro, una foto vieja de la web de mi empresa, probablemente de hacía 5 años. Debajo, un artículo que me heló la sangre y encendió mi ira al mismo tiempo. Cody y Catherine Jenkins, que visitaban a su hija por Navidad, fueron abandonados en el aeropuerto internacional de Spokane por más de 4 horas el domingo, cuando su familiar, Denise Flores, no se presentó a recogerlos como estaba acordado. La pareja, ambos de 50 y tantos, esperó en temperaturas gélidas, mientras se emitía una alerta de tormenta invernal en la región. Tormenta invernal. Había hecho 11 skeletos y sol. No podíamos creer que alguien nos dejara así, declaró Cody Jenkins, un ejecutivo bancario jubilado. Llamamos repetidamente, pero el señor Flores nunca respondió. Nos vimos obligados a tomar un taxi caro en condiciones peligrosas. A nuestra edad, este tipo de trato no solo es desconsiderado, es peligroso. El artículo continuaba con citas sobre mi supuesto patrón de comportamiento errático y dudas sobre mi estado mental. Cody se había pintado a sí mismo y a Catherine como víctimas indefensas de un anciano cruel que había perdido la cordura sin motivo. Ni una palabra sobre la cena de Navidad, ni una mención a las exigencias de Isabella o a los años de explotación financiera. Solo yo, el villano que había abandonado a 2 pobres turistas ancianos en medio de una tormenta inventada por Cody. Dejé el café en la mesa y releí el artículo primero una vez, luego otra, luego una tercera. La firma era de Patricia Morrison, editora de Estilo de Vida. No conocía el nombre, pero sí reconocía la jugada. Cody había llamado, Favores había usado sus conexiones bancarias para colocar la historia justo donde haría el máximo daño a mi reputación. Inteligente, muy inteligente. Por primera vez desde que comenzó, todo sentí un respeto a regañadientes hacia mis oponentes. No eran simples niños ricos haciendo berrinches, eran estratégicos calculadores. Entendían que en una ciudad como Spokane, la reputación lo es todo. Un solo artículo colocado en el lugar correcto podía destruir décadas de trabajo. Ellos habían declarado guerra total. Doblé el periódico con cuidado y lo dejé a un lado. Mi mente ya funcionaba en ese modo metódico que me había permitido construir mi negocio desde la nada. Esto ya no iba de recogidas en aeropuertos, ni de cenas navideñas, ni de pagos de hipotecas. Esto iba de ganar. Saqué mi portátil
y empecé a escribir nombres en los buscadores. Cody Jenkins, Catherine Jenkins, Isabella Flores. Sus perfiles en redes sociales, sus conexiones, sus hábitos, sus debilidades. Todo lo que habían tenido la imprudencia de exponer públicamente durante años. ¿Querían jugar ajedrez? Yo les mostraría lo que era un verdadero estratega. Miré el calendario de la pared. 18 de diciembre. 7 días para Navidad. 7 días para preparar algo que jamás olvidarían. Los 3 días siguientes viví en otro mundo. No en el mundo donde yo era Denis Flores, el viejo acabado que dejaba que su familia lo pisoteara. No, en este nuevo mundo yo era Denis Flores, empresario pensador estratégico, el hombre que había levantado algo desde cero y que no iba a permitir que un puñado de parásitos con aires de grandeza destruyeran 40 años de esfuerzo. El portátil se convirtió en mi centro de operaciones. Las pestañas abiertas eran cartas en una partida de alto riesgo. Cody Jenkins, jubilado como gerente del First National Bank, miembro del Spokane Country Club, tesorero de la Inland Northwest Business Leaders Association. Un hombre con posiciones de confianza e influencia. Un hombre con mucho que perder. Catherine, su Instagram, era un catálogo de lujo cuidadosamente diseñado. Almuerzos benéficos, catas de vino, vacaciones en Coeur d'Alene, fotos subtituladas con frases como Blessed Life. Sus amigas la aplaudían por su buen gusto y vida inspiradora, todo construido con dinero ajeno, incluido el mío. Isabella, su Facebook, mostraba la verdad desnuda. Publicaciones sobre nuestro hermoso hogar con fotos de la cocina que yo había pagado. Check-ins en restaurantes carísimos, en los mismos meses en que yo cubría sus facturas de luz. Una actualización de la semana pasada, súper emocionada por la cena de Navidad con la familia. No puedo esperar para mostrar nuestras habilidades de anfitriones. Nuestras habilidades. Nuestro hogar. Nuestro éxito. El narcisismo era casi hipnótico, pero fue el perfil de Michael en LinkedIn lo que me dio la pieza final. Entre sus conexiones recientes aparecía un nombre: Patricia Morrison, editora de estilo en el Spokane Review, la misma que había escrito el hachazo contra mí. Me recosté en la silla observando la evidencia desplegada en la pantalla. Habían cometido 3 errores críticos. Primero, subestimarme por completo. Segundo, hacer público su ataque, lo que me daba permiso para responder en el mismo terreno. Tercero, documentar en línea cada detalle de su vida privilegiada, construyendo un catálogo perfecto de hipocresía. Abrí el perfil de Patricia. 43 años licenciada en periodismo en WSU, 15 años en medios locales, ninguna relación previa con la banca o las finanzas, lo que significaba que Cody había ido a buscarla probablemente a través de sus contactos de negocios. 5 minutos de búsqueda en directorios locales confirmaron mi sospecha: 3 conexiones mutuas entre Cody y el editor de Patricia. La historia no había surgido de la nada. Había sido plantada, cuidadosamente orquestada. Aficionados. Abrí un nuevo documento. No sería una carta de respuesta ni un intento de defensa. Sería algo mucho mejor: una línea de tiempo. 5 años de apoyo financiero documentados con estados de cuenta, recibos y cheques cancelados. El pago inicial de su casa, $47,000 de mi propio préstamo hipotecario. La remodelación de la cocina cuando Isabella decidió que el granito era esencial, $18,000 cargados a mi tarjeta. 60 pagos hipotecarios de $2,800 cada uno. En total, $168,000 y sumando. $250,000. Más de lo que yo había gastado en mí mismo en toda una década. El teléfono vibró sobre el escritorio. Un mensaje de un número desconocido. Probablemente Isabella intentando un nuevo ángulo. No lo abrí. Lo ignoré.
y seguí escribiendo. Al anochecer lo tenía todo perfectamente organizado dentro de una carpeta marrón tan gruesa que casi podía atragantar a un caballo. Extractos bancarios, recibos, fotos descargadas de sus redes sociales, presumiendo de compras que yo había financiado, incluso una copia impresa del artículo del periódico con mis anotaciones a mano en los márgenes, señalando cada mentira y cada manipulación. Miré el calendario de la pared. El 24 de diciembre estaba marcado en rojo no por ser Nochebuena, sino porque era el día perfecto para hacer justicia. Según el evento en Facebook de Isabela, ellos iban a ser los anfitriones de la cena navideña, con 12 invitados familiares, amigos, vecinos, gente de su círculo social. Precisamente ese tipo de personas que leen el Spokane Review y forman opiniones en base a lo que allí aparece. Gente que merecía conocer la verdad. Cerré el portátil y caminé hasta la cocina donde me esperaba mi buena cámara, la que había comprado años atrás para documentar obras de mi empresa. Era hora de darle un nuevo uso, documentar algo muy distinto. Mañana sería Nochebuena. Y mañana Cody Jenkins y su familia aprenderían qué ocurre cuando declaras la guerra a alguien que sí sabe pelear. La mañana de Nochebuena amaneció gris y helada, el típico invierno en Spokane que te hace agradecer tener un hogar cálido y una familia con la que reunirte. Lástima que yo no sería bienvenido en ninguno de los dos, pero tenía otros planes. Dispuse mis pruebas como un abogado, preparando un juicio, extractos bancarios, ordenados por años, cada pago mensual resaltado en amarillo. Recibos en orden cronológico, dejando clara la pauta de mis aportaciones para mantener su estilo de vida. Fotos impresas desde sus redes sociales, las nuevas joyas de Isabella, las vacaciones, las costosas decoraciones navideñas que ahora adornaban la casa. Todo lo había ayudado yo a pagar. Hice 12 copias, una para cada invitado a la cena. Encima de cada paquete coloqué el artículo de prensa con mis notas en rojo en los márgenes. Mentira, escrito junto a las declaraciones de Cody sobre el supuesto mal tiempo. Falso al lado de la frase sobre mi comportamiento errático. Subrayados donde habían omitido mencionar los 5 años de apoyo económico que yo les había brindado. Me vestí con cuidado mi mejor traje, el azul marino, que había llevado al funeral de María Planchado, y listo para otro tipo de despedida. Hoy no solo me despedía de mi difunta esposa. Hoy decía adiós al hombre que había sido un felpudo para su familia. Esta noche sería alguien digno de respeto. A las 6:30 metí los paquetes de pruebas en mi maletín y conduje hasta Kendall Yards. La casa de los Jenkins brillaba iluminada con coches abarrotando el garaje y alineados en la calle. A través de las ventanas podía distinguir las figuras moviéndose en el comedor, Isabella, jugando a ser la gran anfitriona en la casa que yo había contribuido a pagar. Aparqué enfrente y miré el reloj. 6:45. Momento perfecto, lo bastante tarde para que todos estuvieran ya sentados en la mesa, y lo bastante pronto para pillarlos aún en pleno plato principal. Ninguna escapatoria fácil. La puerta principal estaba sin llave. Por supuesto, Isabella adoraba presumir de lo segura que era su urbanización, de que allí no hacía falta preocuparse por la seguridad como en otros barrios menos favorecidos. Entré en silencio, el aire caliente, golpeándome el rostro junto con las risas y el murmullo de conversaciones provenientes del comedor. «Pero, cariño, en nuestra familia no hacemos las cosas así», decía Catherine entre risas. «Nuestra familia». Después de todo lo que habían hecho para excluirme, entré en el comedor con mi maletín en la mano.
12 rostros se giraron hacia mí, sus expresiones oscilando entre la sorpresa y el horror. Isabella se quedó paralizada con la copa de vino a medio camino de sus labios. El rostro de Michael palideció. Cody y Catherine parecían haber visto a un fantasma. «Buenas noches a todos», dije con calma, dejando el maletín sobre la credenza de mármol. «Espero que no os importe que me una a vuestra celebración navideña». Isabella fue la primera en reaccionar. «Denise, esto es completamente inapropiado. Tienes que marcharte inmediatamente». En realidad, respondí abriendo el maletín y sacando el primer montón de documentos. Creo que vuestros invitados merecen saber quién pagó de verdad esta cena, esta casa y este estilo de vida que lleváis años presumiendo. Una mujer a la que no conocía probablemente alguna amiga de las obras benéficas de Catherine se inclinó con curiosidad. ¿De qué está hablando Isabella? ¿Está teniendo algún tipo de episodio?, se apresuró a contestar Isabella. Michael llama a alguien, pero yo ya me estaba moviendo alrededor de la mesa, dejando un dossier frente a cada invitado. Aquí tienen los extractos bancarios, dije con total calma, como si estuviera comentando el tiempo. 5 años de apoyo económico. Solo en la hipoteca, 168.000 euros. A eso sumen la entrada a las reformas, el mobiliario, los electrodomésticos, todo lo que ven a su alrededor. La sala quedó en silencio, roto únicamente por el crujir de las hojas, mientras 12 personas empezaban a revisar las pruebas. Yo observaba cómo sus rostros cambiaban al asimilar las cifras, las fechas, la evidencia incontestable de mi generosidad y de su engaño. Esto es, empezó a decir un hombre antes de detenerse en seco al leer un extracto. Indignante remató la mujer que estaba frente a él. Se giró hacia Isabella incrédula. «¿Por qué no nos contaste nada de esto?» La compostura perfecta de Isabella empezaba a resquebrajarse. «Es más complicado de lo que parece. Denise se ofreció a ayudarnos. Nosotros nunca lo pedimos. Ah, sí, intervine sacando el recorte de periódico. Pues hablemos de lo que sí pedisteis y de lo que le contasteis a la prensa sobre mí». La temperatura en la sala pareció desplomarse de golpe. Coloqué las copias del artículo sobre la mesa y vi cómo los comensales reconocían mi foto de la historia difamatoria que había salido publicada apenas 3 días antes. Ahora dije, con la voz firme y clara, llenando el silencio que se había instalado, hablemos de los verdaderos manipuladores de esta familia. El rostro de Cody había pasado del rojo al gris ceniza. Catherine se mantenía rígida en su silla, con la copa olvidada en la mano. El señor Jenkins, continué señalando el periódico con el dedo, utilizó sus contactos en la banca para plantar esta historia. Fíjense cómo me retratan inestable, peligroso, abandonando a pobres ancianos en plena ola de frío. Un hombre de cabello gris y jersey caro levantó la vista del artículo. «Cody, ¿qué significa esto?» «El clima. Aquel día era de 11 grados y Sol respondía antes de que él pudiera abrir la boca. Y no eran turistas atrapados, eran los padres de Isabella que venían a la cena de Nochebuena de la que a mí me habían vetado porque al parecer no era digno de su compañía». Catherine por fin encontró su voz. «Eso no es... Nosotros nunca dijimos... Nunca dijisteis que Catherine», repliqué, mostrando en mi móvil varias capturas de las publicaciones de Isabella en redes sociales. «Que yo era demasiado vulgar para vuestros padres, que mi comida mexicana y mi manera de hablar de obrero os iban a avergonzar delante de vuestros amigos educados». Una de las amigas de caridad de Catherine se removió incómoda en su asiento. «Catherine, dime que no...» «Está tergiversando todo», farfulló Cody, aunque su voz ya no tenía fuerza.
Este hombre tiene problemas graves de salud mental. El estrés de la edad, los apuros económicos. Apuro económico, casi me eché a reír. Señor Jenkins, he mantenido a su hija y a su yerno con casi 3.000 euros al mes durante 5 años. Los únicos problemas económicos aquí son los que ustedes están a punto de tener. Me volví hacia toda la mesa. Estas personas me han sacado más de 200.000 euros mientras me insultaban a mis espaldas. Han manipulado a mi propio hijo contra mí, me han vetado de las reuniones familiares. Y cuando por fin decidí plantarme, intentaron destruir mi reputación en los periódicos. Michael habló por primera vez apenas en un susurro. «Papá, yo no sabía nada de lo del periódico». «Tu mujer sí lo sabía», le respondí en voz baja. «Y fueron sus padres quienes lo orquestaron todo. Me convirtieron en el villano por negarme a seguir siendo su cajero automático y su chofer personal». El ambiente en la sala cambiaba como placas tectónicas bajo la tierra. Lo veía en los rostros de los invitados la lenta pero inevitable toma de conciencia de que todo lo que habían creído sobre los generosos anfitriones de esa noche estaba construido sobre una montaña de mentiras. «Esto es inadmisible», dijo una anciana con perlas al cuello, repasando los extractos bancarios. «Cody, ¿cómo permitiste que tu hija abusara así de la generosidad de este hombre y encima lo atacara públicamente cuando dejó de mantenerlos?» La fachada cuidadosamente construida de Cody empezaba a desmoronarse. «No entiendes la situación completa». «La entiendo perfectamente», lo interrumpió la mujer. «Este hombre ha mantenido a tu familia mientras vosotros lo tratabais como si fuera un criado. Y cuando por fin dijo, basta, intentasteis destrozar su nombre». La voz de Catherine salió rota. Nos abandonó en el aeropuerto. «Después de que me dijeras que no era bienvenido en la cena de Nochebuena porque mi presencia sería inapropiada para tus padres», le respondí con serenidad. «Después de 5 años pagando sus facturas, mientras ustedes me despreciaban por mi origen y por mi nivel de estudios, el silencio en la sala fue sepulcral. 12 pares de ojos se clavaban en Cody y Catherine, algunos con repulsión, otros con vergüenza por haberse mezclado con ellos. Isabela intentó un último y desesperado movimiento para retomar el control. «Por favor, todos, esto es un asunto de familia que se nos ha ido de las manos». No respondí con firmeza. Esto dejó de ser un asunto de familia en el momento en que lo hicieron público, cuando usaron el periódico para destrozar mi reputación, cuando decidieron que mi nombre era un daño colateral aceptable para salvar su orgullo. Recorrí la mesa con la mirada. Eran rostros desconocidos, sí, pero ahora todos sabían exactamente quién era yo. Quería que escucharan la verdad de mis labios antes de volver a leer el nombre de Denise Flores en la prensa, porque lo volverán a leer, pero la próxima vez será la historia real. Cerré el maletín y me acomodé la corbata. «Disfruten el resto de la cena. Será la última que yo pague». Mientras caminaba hacia la puerta, estalló el caos detrás de mí, voces alzadas, lanzando reproches, preguntas sin respuesta, el sonido de una fachada social, cuidadosamente construida, que se derrumbaba de golpe. Para mí, aquella fue la música navideña más hermosa que jamás había escuchado. La carta llegó un martes de marzo, enviada por correo certificado, y con el peso frío de las consecuencias legales en cada palabra. Firmé en la puerta de mi casa, inhalando un aire primaveral que olía a brotes nuevos y posibilidades tan distinto a la desesperación invernal de aquel diciembre. Notificación de impago. Última advertencia. Dentro el resumen era claro: 3 meses de hipoteca sin pagar habían alcanzado a Miguel e Isabella como un tsunami implacable.
8.400 € de deuda, 14 días para regularizar la cuenta o enfrentar un proceso de embargo sobre la misma casa que yo había financiado. Dejé el sobre a un lado y regresé a mi café leyéndolo como quien hojea el pronóstico del tiempo de un país lejano interesante, pero ya no era mi problema. El teléfono llevaba semanas sonando con llamadas cada vez más desesperadas. El número de Isabella bloqueado tras el primer mensaje histérico. Cody y Catherine, cuya reputación en Salamanca se había evaporado como la niebla matinal después de aquella cena de Navidad. Y hasta Miguel, a quien había estado ignorando, dividido entre la rabia y la curiosidad por saber cuánto tardaría en tragarse el orgullo. La respuesta, al parecer, fue 97 días. Llamó a mi puerta un jueves por la tarde. Ya no era el hombre seguro de sí mismo que me había vetado en Nochebuena, sino alguien que en 3 meses había envejecido una década. Ojeras profundas, el traje caro arrugado y la desesperación impregnando el ambiente como un perfume barato. «Papá», dijo al abrirle, «tenemos que hablar». Me hice a un lado y lo dejé pasar. Observaba mi casa como si la viera por primera vez, los muebles nuevos comprados con mi primer sueldo libre de hipoteca, la pintura fresca en paredes que llevaban 8 años sin renovarse, porque cada euro sobrante había ido a mantener su vida de lujo, las reparaciones por fin atendidas. «Bonito lugar», murmuró. «Eso pasa cuando gastas tu dinero en ti mismo y no en quienes no lo merecen». «Lo aprecio», respondió en voz baja, acomodándose apenas en la orilla del sofá, como si tuviera miedo de quedarse demasiado tiempo. «¿Café ofrecí?». Negó con la cabeza. «Papá, necesito que sepas lo mucho que lo siento. Por la cena de Navidad, por el artículo en el periódico, por cómo Isabella, por cómo te tratamos. Sigue. Yo no sabía que Cody había filtrado esa historia. Te lo juro». Cuando lo descubrí, se pasó las manos por el cabello temblando. «Dios, papá, lo que decían de ti a tus espaldas, la forma en que hablaban de nuestra familia, de la memoria de mamá». Mi mandíbula se tensó al escuchar el nombre de María, pero mantuve la voz serena. «¿Y qué fue exactamente lo que dijeron de tu madre? Que ella sí sabía cuál era su lugar mejor que tú, que entendía sus límites». No pudieron sostenerme la mirada. «Debí haberte defendido», murmuró Miguel. «Debí plantarles cara hace años». «Sí», respondí sin más. «Debiste hacerlo». El silencio se alargó entre nosotros, pesado, cargado con 5 años de errores acumulados. Afuera, el ruido del cortacésped de mi vecino recordaba que era un jueves cualquiera, en un barrio cualquiera donde los hijos no excluían a sus padres de la cena de Navidad. «La casa está en embargo», dijo al fin. «Lo sé. No podemos seguir pagando sin...». Se detuvo, consciente de lo que iba a decir. «Sin mi ayuda», completé yo. «Sin el dinero que les enviaba cada mes, mientras permitías que la familia de tu esposa me tratara como basura». Se removió en el sofá. Yo me incliné hacia adelante para asegurarme de que me miraba. «¿Sabes cuánto dinero te envié en 5 años?» Asintió con gesto abatido. Isabella lo calculó después de Navidad. La entrada de la casa, las cuotas, los gastos. Más de $200,000. 237,468, lo corregí. Sé la cifra exacta porque por primera vez hice lo que debería haber hecho hace años, lo sumé todo. Su rostro se desmoronó. «Papá, lo siento tanto. No sé cómo arreglar esto». «No puedes arreglarlo, hijo. Ese dinero se fue. Pero lo más grave no es eso, lo que se fue fueron los años. 5 años en los que pude haber construido una relación contigo en lugar de financiar la vida de fantasía de tu esposa». Bajó la mirada. «Lo sé, y ahora lo entiendo».
Luego me miró con un destello de esperanza. Pero quizá podamos empezar de nuevo, quizá haya una forma de... ¿Me estás pidiendo que retome los pagos de la hipoteca? La chispa en sus ojos murió. Papá, vamos a perderlo todo. La casa, el respeto de Isabella, la aprobación de sus padres. No sé qué voy a hacer. Lo mismo que hice yo cuando me dejaron sin hijo, dije sin dureza, pero con claridad. Aprender a seguir adelante. Lo mismo que hice cuando pasé las Navidades solo mientras tú celebrabas con quienes me consideraban inferior. Se quebró entonces. Lloraba en silencio, como un hombre que ya no tiene más salidas. Te perdí, ¿verdad? Los elegí a ellos por encima de ti, y ahora te he perdido para siempre. Lo observé largo rato. Aquel hombre que había criado y amado por quien había sacrificado tanto y que permitió que la familia de su mujer lo convenciera de que su propio padre no era digno de su compañía. No me perdiste, Miguel, dije al fin, me entregaste. Y eso es diferente. Se secó las lágrimas con la mano. ¿Hay alguna posibilidad, alguna forma de que me perdones? Te perdoné hace meses, respondí, y era verdad. Pero perdonar no significa volver atrás. No significa fingir que nada pasó, ni mucho menos que voy a seguir pagando una vida construida sobre la condición de que yo agradeciera las migajas de tu atención. Entonces, ¿qué significa me levanté y caminé hacia la repisa? Allí estaba la foto de María junto a una más reciente, yo con Rosa y su familia, en la cena de Pascua, el primer festejo en años en el que alguien realmente quería que estuviera. Significa que si quieres tener una relación conmigo, tendrás que construirla desde cero. Significa mostrarme respeto en vez de exigir que lo gane. Significa tomar decisiones basadas en lo correcto, no en lo conveniente. Me giré hacia él, y significa que la próxima vez que alguien, tu esposa, sus padres, o quien sea, intente excluirme de una reunión familiar, recuerdes quién es el que de verdad actúa como familia. Asintió lentamente, comprendiendo tal vez por primera vez que el respeto no se da por sentado. ¿Y la casa?, preguntó en voz baja. Ya no es mi problema. Me acomodé de nuevo en el sillón, sintiéndome más ligero que en años. Eres un hombre adulto, Miguel. Afróntalo como tal. Busca un empleo que te permita pagar tus cuentas. Vende la casa y compra algo que puedas costear. Deja de vivir por encima de tus posibilidades y de esperar que otros carguen con tus decisiones. Se levantó despacio, pero esta vez con la espalda recta. Tienes razón en todo. Lo sé. Caminó hasta la puerta, pero antes de salir se giró. Papá, por lo que valga verte plantarte en la cena de Navidad, me dio orgullo. Estaba avergonzado, enojado, pero también orgulloso. Bien, dije. Tal vez aún quede esperanza para ti. Cuando se fue, me serví un vaso del buen whisky y salí al porche trasero. La primavera se abría paso en Salamanca, los árboles empezaban a brotar, el aire se templaba con promesas nuevas. En 4 meses cumpliría 63. María se había ido hacía 8 años. Había desperdiciado 5 de esos años, siendo el felpudo de personas incapaces de valorar un sacrificio. No pensaba perder ni uno más. El móvil vibró con un mensaje de Rosa Sena el domingo. Los niños quieren enseñarte sus proyectos del colegio. Sonreí y respondí, no me lo perdería por nada. La verdadera familia, descubrí, es la que encuentras con quienes de verdad quieren que estés allí. Lo demás no era más que un teatro caro, y yo había terminado de pagar entradas para un espectáculo en el que jamás me dejaron subir al escenario. El whisky me supo a libertad, y el futuro por fin se veía tan brillante como yo quisiera construirlo.